Y dentro de esa fase selectiva, la característica es que estamos en un conjunto de actos, son procedimientos administrativos especiales, ¿no? Y por tanto, como son procedimientos administrativos especiales, el régimen de nulidad de proceso de selección va a tener en cuenta también algunos aspectos de la revisión de actos administrativos en general, que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y en ese sentido, vamos a empezar recordando algunos conceptos que están vinculados con la revisión de actos de la administración pública. ¿Cuál es la forma en que se manifiesta la actuación de la administración pública? A ver, ¿quién me puede comentar al respecto? La administración pública, ¿cómo es que manifiesta? ¿Cómo es que manifiesta su voluntad hacia los administrados? A través de los actos administrativos, ¿no? Para los efectos de crear esta situación, de reconocer derechos, etc., ¿no? Entonces, la administración pública, como expresa su voluntad a través de actos administrativos, esas decisiones que adopta la administración pública, teniendo en cuenta que la administración pública tiene como regla básica que se sujeta al principio de legalidad, ¿no? Toda la actuación de la administración pública tiene que circunscribirse al parámetro legal previamente establecido, está sujeta a una serie de revisión permanente los actos que llevan a cabo la administración pública. Y en ese sentido, el ejercicio de ese control de los actos va a tener por objeto que los actos que emita la administración pública puedan ser modificados o, de ser el caso, desaparecer, ¿no? Se emite, por ejemplo, de oficios de cada unidad, desaparece ese acto. Ese ejercicio de la potestad de control de los actos que lleva a cabo la administración pública se constituye en una actividad de segundo grado en el tiempo, ¿no? Porque hay una actividad de primer orden, de primer grado, que es justamente la manifestación de voluntad de la administración pública. Y el acto de control que ejerce viene a constituir una actividad de segundo grado sucesiva en el tiempo, ¿no? Cuando justamente en ejercicio de ese control de los actos va a revisar y va a tomar una decisión para modificarlos o hacerlos desaparecer. Bien. ¿Cómo es que se llevan a cabo la revisión de los actos de la administración pública? En primer término tenemos que, de acuerdo a la división de las funciones del Estado, la administración pública está sujeta a un control que ejerce fundamentalmente el Poder Judicial, un órgano no administrativo, un órgano que ejerce la función jurisdiccional, que es el que, a través de la acción contenciosa administrativa, va a proceder a revisar los actos que emite la administración pública, ¿no? Entonces, hay una revisión de los actos administrativos por órganos no administrativos, específicamente por los órganos jurisdiccionales. ¿Cuál es la vía? La vía, la acción contenciosa administrativa. Pero también se lleva a cabo la revisión de los actos por la propia administración pública. Y hay varios mecanismos que van a permitir que se lleve a cabo esa revisión. Y eso tiene como sustento la potestad de autotutela que tiene la propia administración pública, ¿no? De velar que sus actos estén de acuerdo o estén con sujeción al principio de legalidad, como hemos señalado anteriormente. Decíamos que hay dos formas, dos mecanismos a través del cual se efectúa la revisión de los actos administrativos, uno es de oficio y otro es a través del pedido del administrado. Cuando es a través de la revisión de oficio, la Ley del Procedimiento Administrativo General reconoce tres formas. La rectificación de errores materiales, que en esencia viene a ser corregir algún error material que no cambie el sentido de la decisión de la administración pública. La otra es la nulidad de oficio, ¿no? Que tiene por objeto, ¿no? Modificar o dejar sin efecto, en este caso, un acto administrativo por las causales previamente establecidas en la ley, que ha sido emitido en contravención de la norma, cuando se incumple algunos requisitos de validez del acto, como son la competencia, el objeto, el contenido, etc. Y la otra forma que prevé la Ley del Procedimiento Administrativo General es la revocación de actos, ¿no? Aquí se supone que se ha emitido un acto válido, pero que con posterioridad se modifican algunas condiciones que van a ayudar a que tenga que modificarse. ¿No? Esas son en esencia las tres figuras
que regula la Ley del Procedimiento Administrativo General para los efectos de revisar los actos administrativos de oficio por la propia Administración Pública. Y cuando es a pedido del administrado, el administrado puede pedir la revisión de los actos a través de los 3 recursos impugnativos que prevé la Ley de Procedimiento Administrativo General. Uno es la reconsideración, para que el mismo órgano que emitió el acto pueda revisarlo. El otro es la apelación, para que sea una segunda instancia la que revise. Y en los casos que haya una tercera instancia, va a proceder el recurso de revisión, ¿no? Entonces, la revisión de actos administrativos por la propia Administración Pública se dan a través de estos mecanismos, de oficio o a pedido del administrador. Esos aspectos hay que tenerlos en cuenta, pero como vamos a ver a continuación, en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento tiene algunas peculiaridades, ¿no? El régimen de nulidad de actos administrativos. Eso es lo que vamos a ver en primer lugar. ¿Cuál es el régimen de nulidad de los procesos de selección? En general, el régimen de nulidad en la Ley de Contratación y en su reglamento. Hay que distinguir, por ejemplo, en cuanto a las causales, cuál de esas causales se refieren propiamente al proceso de selección y cuál de ellos se refieren a la nulidad del contrato. Las causales que tienen por objeto el proceso de selección, que van a dar lugar a la nulidad del proceso de selección, son cuando se han emitido actos por órgano incompetente, cuando esos actos se han emitido en contravención de normas, cuando contengan un imposible jurídico, ¿no? Cuando presentan de normas esenciales del procedimiento o cuando presentan de la forma prescrita por la norma. Estas son las 5 causales que están expresamente previstas en el artículo 56 de la Ley de Contratación del Estado. Esas son causales de nulidad del proceso de selección. Cuando se trata del contrato, específicamente, las causales por las cuales la entidad, aquí sí hay que hacer una precisión, ¿no? Estas causales de nulidad del proceso de selección pueden ser declaradas de oficio o a pedido de parte, ¿no? En cambio, estas causales que están previstas aquí, la nulidad del contrato, cuando se celebre con alguien que está impedido, cuando se celebre contra la violación del principio de presunción de veracidad, o cuando se celebre estando en trámite de un recurso de apelación, en otros casos incumpliendo condiciones y requisitos para una exoneración o no utilizar el procedimiento previsto en la ley, estas causales solamente pueden dar lugar a que se declare la nulidad de oficio. Estas son específicamente causales que van a dar lugar a que de oficio el titular de la entidad, el órgano competente de la respectiva entidad, pueda declarar la nulidad del contrato. La norma no reconoce otras causales distintas de esta que habiliten al titular de la entidad a declarar de oficio la nulidad del contrato. En cambio, estas otras causales del proceso de selección pueden ser declaradas de oficio o a pedido de parte. En cuanto a la nulidad del proceso ya propiamente, la nulidad del proceso hemos visto cuáles son las causales, ¿no? Anteriormente hemos enumerado cuáles son las causales de la nulidad del proceso. ¿Cuál es el órgano competente? ¿Qué órganos pueden declarar la nulidad de un proceso de selección? En principio, la norma para que se declare la nulidad de un proceso de selección reconoce la competencia del titular de la entidad. El mismo que puede declarar, como ya lo hemos dicho anteriormente, de oficio o atendiendo o resolviendo un recurso impugnativo que se presente dentro del proceso de selección. Esos son los 2 mecanismos. Pero ahora, a partir del 20 de septiembre, ya se ha establecido como una tercera causal la posibilidad que pueda declararse la nulidad del proceso de selección por parte del titular de la entidad a instancia del OS. Cuando el OS, en ejercicio de la función de supervisión que establece la Ley de Contrataciones, comunica a la entidad que en el proceso que se está llevando a cabo hay alguna contravención en la normativa y entonces el OSE, a través de la Dirección de Supervisión, le comunica al titular de la entidad para que declare la nulidad del proceso de selección. Entonces aquí tenemos 3 supuestos, ¿no?, por los cuales el titular de la entidad puede declarar la nulidad de oficio de un proceso de selección. En primer lugar, puede declarar la nulidad de un proceso de selección. En primer lugar, el de oficio, decíamos.
De oficio puede hacerlo por cualquiera de estas causales que hemos señalado cuando se ha emitido por un órgano incompetente. ¿Qué supuesto podríamos tener, por ejemplo, de órgano incompetente? A ver, en un proceso de selección. Claro, ¿no? O por ejemplo, que haya sido conducido por el proceso de selección y sea el mismo proceso de selección que declara la cancelación del proceso. La cancelación del proceso, ¿no? La cancelación del proceso es una facultad que está reconocida al titular de la entidad. El propio comité no puede cancelar el proceso, ¿no? Eso sería un acto. O como usted ha señalado, una adjudicación directa selectiva, una adjudicación directa pública, un concurso público, una licitación pública, no es conducido por un comité especial, sino por el órgano encargado de las contrataciones, el área de logística de la entidad. Estaría siendo llevado a cabo por un órgano incompetente, ¿no? Luego, en contravención de las normas legales. Aquí es más fácil entender en el sentido de que cualquier acto que sea contrario a las normas previstas en la ley o en su reglamento van a dar lugar a que se declare la nulidad. Pero ¿qué pasa? Ahí les pregunto entonces la opinión que tengan al respecto. ¿Qué pasa con un caso concreto? Un comité especial llevaba a cabo el proceso de selección donde participaron varios proveedores, digamos proveedor A, proveedor B, ¿no? El proveedor A gana la buena pro y el proveedor B no presenta recurso de apelación, deja que pase el tiempo para que pueda impugnar y queda consentida la buena pro, ¿no? 5 o 8 días, ¿no? Según el proceso de selección, pero no impugna. Pero con posterioridad al vencimiento del plazo para impugnar, formula una denuncia, como suele ocurrir con frecuencia. Con frecuencia este hecho. Formula una denuncia ante el titular de la entidad argumentando que el comité especial, al momento de evaluar la propuesta, se equivocó en el factor experiencia. De los 40 puntos que le había asignado al ganador de la buena pro, solo debió asignarle 30 puntos. Y en el factor de cumplimiento que está vinculado con ese factor de experiencia, de los 10 puntos que tenía, solamente le correspondía 5. Entonces disminuía ¿cuántos puntos? 15 puntos. Con esos 15 puntos que disminuía, él hubiese resultado ganador de la buena pro, que quedó en segundo lugar. Y formula esa denuncia pidiendo que el titular de la entidad declare la nulidad de oficio de la buena pro. ¿Esa sería una causal? ¿Ese supuesto estaría aquí? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Ese supuesto, el ejemplo que les he planteado. Sí. ¿Por qué? Está en contravención de normas legales. ¿Ya? Nulidad por contravención de normas legales. Sí. Porque esa causal. el pedido de nulidad se sustenta en la violación de normas legales. El comité de selección no había observado ¿Ya? las normas, las reglas establecidas para la evaluación. ¿Ya? ¿No? Entonces, el hecho hipotético de vulnerar de evaluar mal, también hay las propias reglas establecidas por el comité. Las bases del proceso. Las bases. ¿Ya? Entonces ahí el análisis, justamente por eso le da el ejemplo, dentro del alcance de la contravención de normas legales estaría también el incumplimiento de las disposiciones contenidas en las bases del proceso de selección. Porque tienen las bases de selección tienen una norma limitante que es una norma legal. La norma legal es la que les otorga la posibilidad de evitar esas bases de selección. ¿Ya? No podría, ninguna entidad clínica podría elaborar ninguna regla, norma que no tenga, que no tiene una habilitación legal. Claro. Entonces, su trascendencia, la trascendencia, el desarrollo de estas normas habilitadoras tienen características legales. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasaría en el supuesto caso
que no es que la evaluación sea que haya presentado el ganador de la urna como documento fraguado. Supuestamente lo denuncia ante la entidad y la entidad de juicio al no reconocer. Ya. Procedería a que es un buen caso. Ya, pero es una causal distinta. Es distinta, ¿no? Porque ahí la causa es totalmente distinta. Por eso yo ahí hay un tratamiento distinto. Yo planteé ese caso específico por lo siguiente. Ahí hay otra posición que es distinta a la que ha manifestado aquí su compañero, su nombre. Ana María. Hay quienes señalan lo siguiente, por eso la idea es intercambiar opiniones, ¿no? Señala, efectivamente, el proceso de selección está regulado por las bases, donde se han establecido las pautas, el método de evaluación y planificación de propuestas con claridad para que el comité evalúe las propuestas. El comité, al momento en que evaluó las propuestas, incurrió en error. Consideró válido 5 contratos cuando solamente debió evaluar 4 de los 5 contratos, por eso que la señora máximo puntaje. Y como el factor de cumplimiento de prestación estaba vinculado con los contratos que había acreditado para acreditar la experiencia, también tenía como candidato que no le correspondiera el puntaje que le había asignado originalmente. Pero señalan, aquí propiamente no hay transgresión de la normativa, porque las bases están sujetas a la ley, sino que la actuación, la decisión que ha adoptado el comité especial ha generado un error en la evaluación. Se equivocó el comité especial al momento de evaluar y por tanto no hay propiamente una causal de nulidad en este caso, ¿no? Se señala un incumplimiento de las bases. Hay un incumplimiento de las bases. Pero esto, la forma como debía pedirse la revocatoria de ese error del comité especial era a través del recurso nativo, recurso de apelación. No obstante ello, como les manifesté en el ejemplo, pasó el tiempo, quedó consentida. Nadie reclamó. Y una vez que quedó consentida, recién el día de inicio, ¿no? Formulan ante el titular de la entidad a fin de que, entre comillas, se declare la nulidad del acto cuando en realidad lo que correspondía que era la revocación. Por consiguiente, se señala que ese supuesto no es propiamente una causal de nulidad del proceso de selección. ¿Qué dicen? Hay una posición que usted manifiesta, la otra es la que... No se podría decir que el comité de selección llegó las normas legales que señalan cuál es el nivel para evaluar. O sea, necesariamente el hecho de fundamentar la denuncia en una situación jurídica concreta es lo que hace o nos va a permitir ver qué norma en concreto se ha violado o no qué norma legal en concreto se ha violado al no evaluar una norma que señale tú debes evaluar si uno o dos evidentemente una norma esa la realiza tanta crítica no real. Claro, no con tanta especificidad, ¿no? Sí hay la norma que le señala al comité cuáles son sus funciones al tiempo de evaluar. Ya. No son esas normas acaso las que se contravienen cuando evalúa mal el comité de selección. Claro, efectivamente, ese es el argumento que señala una de las posiciones. Efectivamente, si bien, como señala la otra posición, se refiere a un error en la calificación por parte del comité especial, que en principio debió dar lugar a una impugnación, no dio lugar a una impugnación, quedó consentida, por tanto se cierra totalmente la posibilidad de que quede sin efecto cierto. Pero la otra posición, la que usted señala, dice no. Si hay ninguna contradicción a la norma. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué? Porque hay un artículo de la ley de reglamento que dice que el comité especial está obligado a sujetar sus decisiones a las reglas establecidas en la base de ese proceso de selección. Y por tanto, como no lo ha hecho al momento de incurrir en error, no en la evaluación, ha contravenido a las bases que él mismo elaboró y aprobó la autoridad competente, sí estaríamos
frente a una causal de contravención de las normas. ¿Ya? Sí. Vamos a decir que la experiencia, la calificación, vamos a decir que sea la obra de una carretera. ¿Ya? La experiencia tiene que estar, por ejemplo, experiencia en pavimentos flexibles, o sea, carros. ¿Ya? No se especifica que la experiencia sea exclusivamente para carretera, sino experiencia en asfalto. Puede ser en habilitaciones urbanas, o sea, avenidas y calles. Es lo mismo que carretera. Pero no se fijó, pero la experiencia queda acá. El otro botón dice, no, como es carretera, tiene que ser la experiencia en carretera. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad en ese sentido? No nos olvidemos que en esos casos lo que tiene que hacerse, y hay la obligación que establece la normativa, es para el efecto de calificar la experiencia, específicamente en obras similares, tiene que indicarse qué obras se consideran. Tiene que ser específico. Por lo contrario, la aplicación de asfalto de la asistencia en carretera o en vías calles va a ser la misma técnica. No va a variar. Entonces, el detalle es, yo creo que el criterio del comité en la aplicación o el conocimiento, porque puede tener una asesoría, o bien. Puede ser único, no todos los momentos tienen unidad. Puede impugnar, tiene todo el derecho a impugnar. Pero ahí habría que ver si previamente en las bases del proceso de selección se cumplió con esa obligación de determinar qué obras son similares. Y ya va, el paso siguiente es evaluar si esa obra está presentada para que entonces está o no dentro de sus alcances. Puede darse aquí el supuesto de que el comité especial al momento en que elaboró las bases no haya cumplido con esa obligación. Ahí sí va a ser causal de nulidad directamente. Lo que ha admitido con establecer un mandato legal que es precisar en las bases qué obras se van a considerar similares. Podría participar mayor participante al respecto. No, sí. Ahí justo lo que usted comenta me da pie, no sé si ustedes ¿quiénes trabajan directamente en entidades? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? Usted. Los demás seguramente trabajan en el sector privado, ¿no? Muy bien. No sé si se han percatado ustedes en las últimas bases estándar que ha aprobado el OSE, para obras específicamente, se ha establecido en esas bases estándar una obligación. No con relación a las obras similares, que eso está en la misma norma, en el reglamento, hay la obligación de que el comité indique qué obras se van a considerar. Lo mismo ocurre en bienes, en servicios, en todo lo demás, en obras específicamente. Pero en las bases estándar, por eso quería saber si ustedes se habían percatado de ello, se establece que la entidad también ahora, cuando convoca un proceso de selección para ejecución de obras, tiene que indicar qué obras se van a considerar para la evaluación de obras en general. No pasará bien si no tiene que indicar cada proceso en particular qué obras se van a considerar como obras en general para los efectos de válidamente acreditar como experiencia. Y entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque lo que usted comentó al final, la idea es abrir la mayor participación de proveedores, ¿no? Y ese es el objeto justamente de la evaluación de obras en general, ¿no? Cualquier obra, la idea es que te dediques que te dedicas a la actividad de ejecución de obra. Y las obras similares ya tienen por objeto ser una calificación más específica, obras que estén vinculadas, que tengan relación con la misma materia de proceso de selección, ¿no? Entonces, las obras similares a la fecha tienen ese objetivo. Conocer qué experiencia tiene el postor respecto o con relación a la obra que es materia de proceso de selección. Y la apertura a otro tipo de experiencia está en obras en general. Por tanto, no constituiría propiamente una restricción de la ley de participación. Es la inquietud que usted señalaba, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar. Decíamos también, en el tema de declaración de nulidad de oficio por parte del titular de la entidad, la norma precisa que cuando se trata de declaración de nulidad de oficio, esta facultad es de carácter indelegable. Solo puede ser el titular de la entidad el que puede declarar la nulidad de oficio del proceso de selección.
de ninguna manera otro órgano, aun cuando ese otro órgano, como ustedes tienen conocimiento, pueda tener facultad para resolver un recurso de apelación, de oficio no puede declarar nulidad, ¿ya? Porque la norma señalada para este caso es una facultad de carácter indelegable. El tercer supuesto que señalábamos para que el titular de la entidad declare la nulidad de un proceso de selección es a instancia del OCE, en ejercicio de su función de supervisión. ¿Ya? A partir del 20 de septiembre, que entró en vigencia las modificaciones a la ley de contratación y de su reglamento, ya se ha establecido en la ley, dentro de las funciones del OCE, la posibilidad de o suspender el proceso o instar, pedir al titular de la entidad que declare la nulidad del proceso de selección, por alguna de las causales que hemos señalado anteriormente. Y el otro órgano que puede declarar la nulidad de un proceso de selección es el Tribunal de Contrataciones. ¿En qué caso puede hacerlos? Cuando conozca de un recurso de apelación. Y aquí pueden ser dos formas. Una, resolviendo el recurso de apelación fundado, uno de los argumentos que se exponía en el recurso de apelación de la nulidad del proceso de algún acto, o de oficio, el tribunal puede detectar que se incurrió en alguna de las causales que hemos señalado anteriormente y por tanto declara la nulidad del proceso y se exime de pronunciarse sobre lo que es materia de recurso de impugnación. ¿Ya? Son dos mecanismos, el otro resolviendo el recurso de apelación y el otro de oficio. Resuelve el tribunal la nulidad del proceso de selección. ¿Cuáles son los efectos de la declaración de nulidad? La invalidad de los actos, ¿no? Retrotraer el proceso, expresamente en la resolución que emite el titular de la entidad o el tribunal debe indicarse hasta qué etapa del proceso se va a retrotraer. En muchos casos, cuando el defecto que se ha presentado es anterior al proceso, por ejemplo en las bases, se incurrió en alguna causa de nulidad, se retrae el proceso, la totalidad se retrotrae hasta la convocatoria y se dispone la nueva convocatoria del proceso previa corrección de las bases correspondientes, ¿no?, donde se han incurrido en esa causal. El tribunal ya desde hace varios años ha estado estableciendo el criterio de conservación de actos, sujetándose estrictamente a los parámetros que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Cuando la nulidad no sea trascendente y no se haya afectado directamente la participación de los proveedores, hay, ¿no?, la aplicación de la conservación de los actos, no obstante que se pueda dar algunas de las causales que hemos señalado anteriormente. Y aquí quisiera preguntarles cuál es su opinión respecto de este criterio. Cuando estamos, volvamos al cuadro anterior de las causales, cuando estamos frente a una causal de órgano incompetente, ¿sería conservable el acto? Fíjense. La causal de nulidad es que se han emitido actos por órgano incompetente. ¿Conservable el acto? Ya. Porque es una nulidad así trascendente que afecta la validez del acto en sí. Cuando se trata de contravención de normas legales, ¿se podría aplicar la conservación del acto? ¿Qué dicen? No. Claro, ni la misma Ley de Procedimiento Administrativo General permite, ¿no?, la conservación de actos cuando se trata de contravención de la norma, ¿no? Todos los demás sí podrían ser aplicables, ¿ya? Y ese es el criterio que ha adoptado el tribunal. Aunque hay algunas resoluciones, hay que decirlo, que inclusive cuando ha habido nulidades por contravención de normas, ha aplicado la figura de conservación del acto, ¿no? Ha aplicado la conservación. Efectivamente. Hay calidades de normas, incluso en procedimientos administrativos, normas sustantivas y efectivas. Claro. Entonces, dependiendo de cuál se trata y de cuál se define la naturaleza del acto, algunos van a entrenarse por conservarla, como respecto a ciudadano. Así es. Sí. Cuando dice contravención de normas legales, se está limitando a siempre a normas como rango de ley. No lo digo expresamente, pero si
quisiera justificar que puede contravenir otro tipo de normas que no tengan rango de ley, diría, contravención del ordenamiento normativo, ¿no? Si no toda la palabra legal. Claro. Entonces, para mí me parece que no puedes conservar contra ningún tipo de norma de carácter legal, o sea, de orden legal, ¿no? Ya. Porque la propia ley de procedimiento administrativo te lo prohíbe. Sí, pues solamente permite para aquellos que afecten la validez del acto, ¿no? O cumplan los requisitos de validez del acto. Entonces, pero sí, hay que señalarle el tribunal en algunos casos, inclusive cuando ha habido contradicción de normas y se ha considerado que no era trascendente esto, se trataba de alguna norma que establecía alguna formalidad, por ejemplo, ¿no? Ha utilizado la figura de la conservación del acto, ¿no? Pero muy excepcional. Todos los casos de nulidad van a generar responsabilidad. En todo caso que se quede la nulidad de los actos, el correlato de esa declaración de nulidad es la determinación de responsabilidades de los que generaron ese acto que ha sido declarado nulo. ¿Hasta qué momento se puede declarar la nulidad del proceso de selección? Hasta antes de la suscripción del contrato. Y aquí surge la pregunta. Una vez suscrito el contrato, vamos a retroceder a la diapositiva de las causas. Una vez suscrito el contrato, las únicas causas que pueden habilitar al titular de la entidad de declarar la nulidad de oficio son estas, ¿no? Eso lo hemos señalado. Si se da alguno de estos supuestos, que son distintos de esta causal, el titular no tendría habilitación legal para declarar la nulidad de oficio, pero podría hacerlo valer a través de un procedimiento arbitral, por ejemplo, ¿o no? Aquí mi compañero dice sí. Qué clara la pregunta, ¿no? Se suscribió el contrato, estas causales sí habilitan a que el titular de la entidad pueda declarar la nulidad de oficio. ¿Está bien? No es suscrito. Estas causales, que son distintas de estas, no habilitan al titular de la entidad de declarar la nulidad de oficio del contrato, pero podría hacerlo valer a través de un procedimiento arbitral. Es decir, yo titular de la entidad, yo entidad detecto que en el contrato que deriva de este proceso de selección y en el proceso se han generado algunas unidades, ¿no?, que son de trascendencia y que no puede utilizarse la figura de la conservación, y por consiguiente para el interés público de la propia entidad es necesario declarar la nulidad, pero yo no puedo hacerlo de oficio porque no tengo una norma habilitante. ¿Podría hacerlo a través de un procedimiento arbitral? Sí, bueno. Sí es posible. Muy bien. Si bien la norma no lo establece expresamente, ¿no?, ya hay varias opiniones que han metido en el sentido que sí. Por causales distintas de estas que prevé la normativa para declarar la nulidad de oficio, sí es posible acudir al procedimiento arbitral para los efectos de pedir la nulidad del contrato. ¿Es posible Sí. Sí. que la nulidad del contrato, no de oficio, pero sí por algún tercero que solicita la nulidad del contrato vía pedido expreso de nulidad, no recurso de apelación, sino de nulidad, al haber detectado, por ejemplo, que se ha transgredido la presunción de veracidad y lo pide y pone con la entidad de manifiesto toda la documentación probatoria que acredita que efectivamente hay documentos falsos en el proceso y por lo tanto solicita la nulidad. ¿El contrato? Sí, del contrato. Claro. Sí. Claro. Sí, es una denuncia en realidad. Una denuncia que se ha formulado. Normalmente, porque si bien es cierto, sabemos muy bien que el recurso de nulidad está intrínseco en el recurso de apelación, ¿no? Y la norma no señala muy bien que un tercero pueda, ya en plena ejecución del contrato, pedir la nulidad del mismo, ¿no? Así nadie es. le diría que lo pueda pedir o detectar claro, denuncia, cualquier ciudadano podría denunciar. Y el titular en ese caso, o podría decir,
Sí, tranquilamente puede decretarlo sin que sea de oficio, ¿no? Por regla general, hay que señalarlo, estas dos causales normalmente se detectan o por fiscalización posterior o por denuncia, ¿no? Son muy pocos los casos que se toman conocimiento de forma, ¿no?, previa o inmediata de esas causas. Normalmente es por denuncia o por fiscalización posterior, ¿no? En los casos de impedidos, por ejemplo, siempre se evidencia que la empresa con la que se ha suscrito un contrato pueda tener alguna vinculación, ¿no?, con los funcionarios o con otros funcionarios que tengan mayor alcance, que den lugar a que opere un impedimento. Lo mismo ocurre en el tema de transgresión de presunción de veracidad, Y en ¿no? el caso que este tercero denuncie, existe la nulidad del contrato, pero no por las causales que están establecidas para la nulidad del contrato, sino para el proceso de selección. ¿Podría el titular declarar la nulidad del contrato o necesariamente tendría que acudir a un arbitraje? No. Ahí por eso hemos señalado, no hay de oficio. Ya no hay de oficio el titular de garantía de cualquiera de esos supuestos, ¿no? Justo hace un rato planteamos un caso que se da con frecuencia. Más o menos voy a repetir el caso que hemos conversado anteriormente. Claro, yo sé que se fue la etapa de la apelación. Ya, se pasó, efectivamente, se pasó. Lo presentas como pedido de nulidad. Así es, ¿no? Y eso ocurre con mucha frecuencia. Y eso se incrementó desde el año 2009, que se volvió a dar competencia a las entidades para que resuelvan los recursos de apelación, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento, hasta el 19 de septiembre del año pasado, los procesos que se iniciaron hasta el 19 de septiembre, la entidad tenía competencia para resolver los recursos de apelación hasta cuando el valor referencial era menor a 600 UITs, que era un número de proceso considerable. Entonces, ¿qué ocurría frecuentemente en muchas entidades? Era que el proveedor tenía mucha duda respecto de cómo se iba a resolver el recurso de apelación, y como ustedes también conocen, un anexo del recurso de apelación es la garantía, ¿no? Entonces no querían poner en riesgo la garantía y no apelaban y recurrían a la denuncia, ¿no? Y el ejemplo que les señalé a sus compañeros hace un rato era el siguiente, ¿no? Y también sería bueno que ustedes opinen, ya más o menos conversado con sus compañeros, de lo siguiente: postor A gana la buena pro, postor B queda en segundo lugar, ¿no? Pasan los 8 o 5 días, no apela, y después, ya cuando ha quedado consentida la buena pro, presenta una denuncia. Denuncia diciendo que en el factor experiencia, de los 40 puntos, solamente le correspondía 30 al ganador de la buena pro. Y en el factor cumplimiento de prestación, de los 15 puntos que le dio, solamente le correspondían 10. Por tanto, debería disminuírsele 15 puntos, ¿no? Entonces, ahí yo la inquietud que les formulaba a sus compañeros, esa denuncia de nulidad, ¿en cuál de estos encuadraría? Estábamos discutiendo en el tema de contravención de las normas. ¿Encuadra propiamente en contravención de las normas? Y ahí decíamos, pues sí, en el fondo sí, pues siempre hay una norma que se incumple. Aquí en el fondo es que el Comité Especial al momento de evaluar incurrió en error. Las bases establecieron unas reglas y al incurrir en ese error han incumplido las bases, pero no solamente las bases, sino que ha incumplido una norma del reglamento que le dice que un comité especial estás obligado a tomar tu decisión y a todo lo que se establecido a través de la base. Por tanto, sí alcanzaría a declarar la nulidad por contravención de las normas. ¿Ya? Entonces, hay quienes señalan que no, hay quienes dicen, no, eso ya quedó consentida, ¿no? Así es. En realidad, pues, un argumento, ¿no? Tú vas a pedir ahí no la nulidad del contrato, ahí pedías la nulidad del contrato. Sí, pues. Si ha firmado el contrato, ya el titular estaría impedido de oficio de declarar la nulidad, no podría hacerlo. Tendría que hacerlo en todo caso vía un procedimiento de solución de controversias de ejecución contractual, porque es un contrato suscrito, ¿no? Entonces, específicamente, solos podía ser atender esa denuncia de nulidad hasta antes de la suscripción del contrato, ¿ya? Para declarar la nulidad de oficio. Muy bien, entonces queda claro que
la declaración de la nulidad de proceso de selección para que el titular de la entidad pueda hacerlo de oficio solamente es hasta antes de la suscripción del contrato. Una vez suscrito el contrato, ¿no?, solo puede declarar la nulidad de oficio por las causales que hemos señalado, cuando sea suscrito con alguien que está impedido, cuando sea suscrito con transgresión del principio de presunción de veracidad, cuando esté en trámite de recurso de apelación, cuando no se han cumplido los requisitos para una exoneración o no se lleva a cabo el procedimiento correspondiente. Cualquier otro supuesto, una vez suscrito el contrato, la única forma de hacerlo valer es a través del procedimiento de solución de controversias. ¿Ya? Sí, sí. Ajá. Estas causas de nulidad de contrato también pueden ser llevados al estrado. Claro. Siendo que ya es parte de una al contrato mismo, así es. los árbitros pueden trasladarse la competencia. Efectivamente. Una vez ya suscrito el contrato, asumen competencia automáticamente los árbitros. Ya no podría ser, por ejemplo, ahora vamos a poner un supuesto. Y aquí surgen a veces temas de todo lo que se está planteando. Vamos a regresar al cuadro anterior. Aquí no debería haber dudas de que cuando un titular de la entidad declara la nulidad del contrato, va automáticamente a un mecanismo de solución de controversia, ¿no?, arbitraje, conciliación. La duda surgiría aquí. Yo, titular de la entidad, de una entidad X, ¿no?, atendiendo una denuncia, declaro, no obstante que no tengo la habilitación legal, ya está suscrito el contrato, no obstante que no tengo la habilitación legal, declaro la nulidad por alguna de estas causales. Nulidad del proceso y consiguientemente del contrato. Entonces, alguien podría impugnar ante el Tribunal de Contrataciones, ¿no?, esa declaración de nulidad. Y el Tribunal de Contrataciones, al comprobar que ya hay un contrato suscrito, tendrá que declarar que es incompetente para ser improcedente ese recurso de apelación. Porque como ya hay un contrato suscrito, ya corresponde, ¿no?, la resolución de esa definitiva, de esa declaración de nulidad al procedimiento de solución de controversia correspondiente. Puede ser una conciliación o un arbitraje. Muy bien. En cuanto, ya no me he detenido para explicarles, por ejemplo, el tema de causales de nulidad de contrato. Esto les queda claro, ¿no? Les queda claro con quiénes, cuáles son los alcances de los impedimentos que está regulado en el artículo 10, ¿no?, de la ley de contrataciones. Hay algunos impedimentos que son de carácter absoluto, que son funcionalmente alcanzan a los funcionarios de mayor rango, ¿no?, empezando por el presidente de la República, ministros, viceministros, congresistas, vocales de la Corte Suprema, titulares y integrantes de los órganos colegiados de los organismos constitucionalmente autónomos, donde la ley de contrataciones establece que ellos, ni sus familiares, ni las empresas donde ellos o sus familiares tengan más del 5% de participación pueden contratar con una entidad del Estado, ¿no?, mientras estén en el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Luego hay un segundo rango de impedimentos que es de ámbito regional y ámbito local. En el ámbito regional solamente involucra al presidente regional, al vicepresidente regional y a los consejeros regionales. ¿Cuál es el alcance de este impedimento? Que ellos no solamente no pueden contratar, ellos, sus familiares y las empresas donde ellos y sus familiares tengan más del 5% de participación, no pueden contratar no solo con el gobierno regional correspondiente, sino con ninguna entidad que opere dentro de la jurisdicción territorial de ese gobierno regional. Y en el ámbito local es parecido a un impedimento que solamente afecta al alcalde y a los regidores, ¿no? El alcalde y los regidores de una municipalidad provincial, digamos de Trujillo, no solamente no pueden celebrar contrato con la municipalidad provincial de Trujillo, sino con ninguna municipalidad distrital ni con ninguna otra entidad que opere dentro de la jurisdicción territorial de la municipalidad provincial de Trujillo. Y al igual que en los casos anteriores, el impedimento mientras ejerce el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Luego hay un cuarto rango, que se refiere a todos los demás funcionarios, distintos de los que hemos mencionado anteriormente.
Todos los demás funcionarios y servidores que trabajan para entidades del Estado, pero aquí el impedimento un poco es de menor alcance. ¿Por qué? Porque solamente se refiere a que ese funcionario, o servidor, sus familiares o las empresas donde ellos o sus familiares tengan más del 5% de acciones, solamente están impedidos de contratar con la entidad donde ese funcionario brinda su servicio y durante el periodo que está ejerciendo el cargo. No es como en los casos anteriores, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. Entonces, eso tiene que ver fundamentalmente con esos casos, o cuando se trata, cuando hay vinculación entre dos empresas, una que está sancionada por el tribunal y otra que ¿no? Tiene alguna vinculación, ya sea porque tiene socios comunes o forman parte de los órganos de administración. Y con relación al principio de transgresión de presunción de veracidad, sabemos cuando se presentan documentos falsos o información inexacta, es la causal fundamentalmente. ¿En qué momento? Durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato. Cuando eso se dé, va a dar lugar a que se declare la nulidad. Esto es más sencillo, no habiendo quedado consentir una buena pro, se inicia el trámite de suscripción del contrato, no obstante que hay un trámite de recurso de apelación. ¿Ya? Aquí cuando se configura indebidamente una exoneración, a veces suele ocurrir la que da mayor lugar a este tipo de observaciones es cuando se argumenta que en el mercado hay un proveedor único, y eso no es así. ¿No? Esa es la más frecuente por la cual se declara la nulidad de los contratos, porque se ha configurado mal, ¿no? La causal de proveedor único. Es el que con mayor frecuencia da lugar a la nulidad del contrato. Y a no utilizar el procedimiento previsto en la ley se refiere en general a cualquier procedimiento, no solamente al proceso de selección. El alcance, cuando se utiliza el término procedimiento, es que si tú debiste contratar y llevar a cabo una contratación, llegando con sujeción a la modalidad de subasta inversa, y no lo hiciste, esa es causa de nulidad del contrato. Llevaste a cabo un proceso de selección clásico, pero debiste llevar una subasta inversa, porque ese bien estaba dentro del listado de bienes o servicios comunes, y no hiciste tu trámite previo para que no se te autorice a llevar a cabo un proceso clásico. Cuando has actuado de esa manera, también es causal de nulidad del contrato. Muy bien, ahora entonces de una vez vamos a entrar al régimen de exoneraciones. Y señalábamos al principio que la exoneración en esencia viene a ser un mecanismo que está establecido en la normativa para que la entidad elija un proveedor con el cual va a celebrar un contrato para que posteriormente ese proveedor, celebrado el contrato, le suministre un bien, le brinde un servicio o ejecute una obra. En la ley de contratación y en su reglamento se establece un conjunto de mecanismos de selección, ¿no? La regla general es que cada entidad lleva a cabo sus contrataciones en forma individual, excepcionalmente lo hacen en forma corporativa, ¿no? Siendo esta la regla, cada entidad para atender sus necesidades, sus requerimientos y cumplir sus fines y objetivos, lleva a cabo sus propias contrataciones. ¿Qué mecanismos puede utilizar? En principio puede utilizar los procesos clásicos. ¿Cuáles son esos procesos clásicos? La licitación pública, el concurso público, la licitación directa y la menor cuantía. ¿Cómo se define cuándo utiliza ese proceso clásico? ¿En función a qué? Al objeto de la contratación, si viene el servicio nuevo y al valor referencial. Esos son los dos elementos que van a permitir definir qué proceso clásico debe utilizar. Pero también, junto con los procesos clásicos, hay otro mecanismo que se denomina las modalidades. Subasta inversa, bienes o servicios comunes, convenio marco, bienes o servicios que usualmente compran todas las entidades del Estado, ¿no? Pero junto con estos mecanismos, donde la regla es que haya concurrencia, competencia de proveedores, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política, también hay un mecanismo excepcional, que son las exoneraciones, ¿no? A través de este mecanismo excepcional se autoriza a la entidad, sin llevar a cabo un proceso de amplia concurrencia o de competencia, pueda directamente elegir a un proveedor. Pero puede utilizar este mecanismo en forma excepcional, solamente por las causales previamente establecidas en la norma, ¿no? Justamente esto es lo que va a ser materia de la siguiente exposición. Cuando lo hace en forma corporativa, es decir, cuando dos o más entidades compran en forma conjunta un bien o un servicio,
pueden utilizar los procesos clásicos en función a la sumatoria de requerimiento del objeto contractual, pero también pueden utilizar la modalidad. En ese caso, la modalidad solo de subasta inversa. Como lo está haciendo ahora, por ejemplo, el sector salud, ¿no? El sector salud ha estado comprando a través de subasta inversa medicamentos para los hospitales del Ministerio de Salud, para el salud y para los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ver el tema de exoneraciones. ¿Qué es en esencia la exoneración? ¿Quién me podría comentar? ¿En qué consiste la exoneración? ¿Cómo podríamos definir la exoneración? ¿En qué consiste? Que se realiza sin llevar a cabo una resolución una norma por las causales expresamente establecidas, ¿no? Ya. Es desabastecimiento inminente, una situación de urgencia o de emergencia, contra secreto de Estado vinculado a la defensa nacional. Ya. Un servicio personalísimo. Claro, por las causales previamente establecidas se puede eximir a la entidad de llevar a cabo los procesos de amplia concurrencia, ¿no? Y autorizársele a que contrate directamente a un proveedor, no siempre y cuando se confluyan algunas causales. Vamos a ver algunos aspectos generales. El marco constitucional de las contrataciones del Estado está establecido en el artículo 76 de la Constitución Política. Este artículo constitucional establece la obligación de todas las entidades del Estado de llevar a cabo procesos de selección que garanticen la más amplia concurrencia de proveedores, ¿no? Pero también ese artículo 76 de la Constitución Política establece que solo por ley se puede exonerar de la realización de procesos de libre concurrencia. Por tanto, en principio, las entidades del Estado, para los efectos de contratar bienes, servicios y obras, están obligadas a llevar procesos de amplia concurrencia, donde haya competencia de proveedores. Excepcionalmente, cuando una norma lo califique como tal, puede eximirse de esa obligación. Cuando estamos frente a este supuesto de que puede eximirse de realización de procesos de libre concurrencia o de amplia concurrencia, estamos frente a la figura de exoneración. Es necesario también establecer alguna distinción. En el artículo 3 de la Ley de Contrataciones se hace una relación de contrataciones que son supuestos de inaplicación de la norma, es decir, aquellas contrataciones en las que no se aplican ni la ley ni su reglamento. En cambio, los supuestos previstos en el artículo 19 de la ley son los supuestos de exoneración, las causas de exoneración. Era que, como ya hemos señalado, solo se exime la realización del proceso, pero todas las demás actividades previas y posteriores están dentro de los alcances de la ley y de su reglamento. Vamos a ver entonces el régimen de exoneraciones. Ya lo hemos dicho, cuál es el concepto, la dispensa de realizar procesos de selección por causas expresamente previstas en la norma. Cuando estas causas se dan por el cumplimiento de un procedimiento, se faculta tramitar una contratación mediante acciones directas, donde se valora la eficiencia en la contratación, ¿no? ¿Qué significa eso? Que van a estar de lado, se deja de lado los demás principios que rigen la contratación pública. No, las únicas que no se aplican son la libre competencia y concurrencia, pero todos los demás principios deben estar siempre presentes en una contratación exonerada. No se debe entender, como erróneamente algunos funcionarios y servidores entienden, que cuando yo me exonero, cuando un gobierno regional, el Consejo Regional aprueba la exoneración, cuando en una municipalidad, el Consejo Municipal aprueba la exoneración, se considera que es una carta libre para hacer lo que yo quiera. No es así. ¿No? Si no, puede ocurrir lo que ocurrió, seguramente alguno de ustedes recuerda, el año 2007, como saben, hubo un terremoto en el sur, en Capisco, y actuaron un conjunto de entidades, inclusive algunas entidades que no tenían competencia para ello. Y una de estas entidades que actuó y entendió mal que la exoneración era una carta libre para hacer todo lo que no debes hacer, aplicó
aplicaron erróneamente esta situación de exoneración por situación de emergencia. ¿Y qué hicieron? Aparte de que no tenían competencia para actuar, según se detectó después por la Contraloría, compraron a sobreprecio, compraron a personas que estaban vinculadas aparentemente con los funcionarios, etc. Incurrieron una serie de contradicciones. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Fueron a parar a Santa Mónica y a San Jorge. Desde el director ejecutivo hasta el funcionario que tuvo alguna participación en el proceso de contratación exonerada. Hace poco, el director ejecutivo de esa institución salió de la cárcel por razones humanitarias, indultado. ¿A qué institución estoy refiriendo? Al CIS. El CIS, en el año 2007, tomó acciones cuando no le correspondía por situación de emergencia y entendieron que la exoneración era una carta abierta para hacer todo en contra de la norma. No es así, ¿ya? Entonces siempre tiene que estar presente en una contratación pública los principios de moralidad, de transparencia, evidencia tecnológica, etc. Los únicos que se dejan de aplicar son el de libre competencia y concurrencia. Adicionalmente, como antecedente, hasta unos años atrás, hasta el 2004, si mal no recuerdo, cuando una entidad se exoneraba, la autoridad competente aprobaba la exoneración, lo que tenía que hacer es contratar vía un procedimiento de adjudicación de menor cuantía. Ese era el régimen anteriormente. Aprobaba la exoneración y la contratación tenías que hacerla a través de una adjudicación de menor cuantía. Ahora no, ahora es acciones directas. No se lleva a cabo ningún proceso de selección, porque justamente el objeto de la exoneración es eximir de llevar a cabo un proceso de selección. Muy bien. ¿Cuáles son las características de las exoneraciones que hay que resaltar? Que solo mediante ley, como ya lo hemos señalado anteriormente, pueden calificarse los hechos que justifican dispensarse de la obligación de llevar a cabo el proceso de selección, ¿no? Todas las causas que están previstas en la normativa son de aplicación uniforme para todas las entidades. No es que se aplique distinto por parte de un ministerio, por parte de un gobierno regional, por parte de una municipalidad. No es así. Todos tienen que cumplir los parámetros previamente establecidos en la norma. Adicionalmente, constituye una atribución de las entidades de apreciar técnicamente la existencia de la causal, pero no necesariamente van a estar obligados a acogerse a ella. Pueden llevar a cabo su proceso de selección. Y lo que ya hemos señalado, solo dispensa del proceso de selección y no de los demás actos regulados. Me dicen que hay que tener un intermedio, ¿ya? Un intermedio. Me acompaña al segundo piso, también hay una mesa. Sí, gracias.